Disculpa que estoy un poquito malita con la garganta. Bueno, estoy, pero qué feliz de ver a algunos padres que están interesados en hablar sobre este tema de la adolescencia, ¿no? Que tanto, sobre todo a las mamás que somos mamás de hijas adolescentes, nos cuesta tanto entender, nos cuesta tanto vincularnos con ellas, ¿no? Porque, como siempre digo, en las aulas muchas de las mamás están pasando por la segunda adolescencia y las hijas están en plena adolescencia. Y qué importante es que entiendan lo que ellas están pasando, algo que nosotros ya, de repente ya lo superamos, pero algunas mamás que son jóvenes de repente todavía no entienden, pero hay mamás que van a entrar ya a la menopausia, a esa etapa que de todas maneras nos va a tocar vivir y nuevamente nos sentimos como adolescentes y explotamos y estamos felices y disfrutamos un momento o nos deprimimos. Es lo que les está pasando a las niñas, ¿no? Y qué bueno que haya alguien que sepa de esto, que sea un especialista en familia y que nos aconseje cómo actuar frente a situaciones como estas. A veces van al colegio y me preguntan, ¿y cómo hago, Miss? Y no puedo y no entiendo. Claro, yo como mamá les puedo decir y como maestra también. Y de seguro que todas las maestras que somos mamás tratamos de darle el mejor consejo, la mejor pauta, pero nada como un especialista que conozca, que vive con estos temas constantemente para decirnos una palabra atinada. Así que bienvenidas mamás, bienvenidas padres. Qué importante su presencia acá para nosotros hacer un trabajo mucho más prolijo, mucho más certero, ¿no? Porque quisiéramos solucionar todo, pero no podemos. No somos los padres de sus hijas. Eso es lo que quería compartirles. Bien, bien. A ver, papás, nos falta pocos minutos para empezar. No sé si alguien quiere preguntar, comentar, decir algo. Antes que esto, les quiero compartir que Esteban ha estado de cumpleaños el 10 de julio. Oh. Y así que al terminar, a ver si vamos a darle un saludo. Pila. No sé si hay alguna mamá que quiera participar, nos queda 3 minutos. Que quiera comentar algo, que quiera decir algo, que quiera compartir alguna inquietud, de repente. No, pues ni modo, no hay problema, no hay problema. Sí, yo sí. Buenos días con todos. ¿Cómo está, señora Judith? De Luana Arangurí. Y sí, de verdad que sí, estas charlas son muy importantes para nosotras realmente porque nos enseñan a ser cada día mejores, ¿no? Y sí, la etapa de la menopausia es un poco difícil, sí, porque yo ya estoy en esa etapa y sí, a veces de repente como que nos volvemos un poquito más, ¿no? Encendidas, pero es por lo mismo que queremos dar todo y queremos lo mejor para nuestras hijas, y la adolescencia de ahora pues está un poco difícil, ¿no? Pero solo creo que se trata de tener bastante comunicación con los hijos, de escuchar este tipo de charlas, que eso nos ayuda bastante también a poder encaminarlos cada día mejor, ¿no? Porque lo que más queremos nosotros es tener hijos felices, hijos inteligentes, hijos sabios, hijos que realmente vayan por el mejor camino. No son perfectos porque nadie es perfecto, pero al menos tratamos en lo posible de que nuestros hijos sean cada día mejores, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Bien, gracias, señora, muy bien. También acabo de ver que se ha conectado ya la profesora Hilda Santillán, y ya nos falta un minuto. Bienvenida, Hilda. Hilda es profesora de primeros también tiene tutoría de primeros. Está invitado también el profesor Ernesto Calderón, la profesora Marlene Alvarado, que de repente no han podido ingresar, pero no importa. Uno es el coordinador de tutoría y la otra es la subdirectora del turno de la mañana. Bueno, ya faltando 2 minutos, voy a dar pase yo a, ojalá que puedan, si es que algún padre de familia de repente no tiene el link, compártanle. Nosotros hemos compartido, pero de repente esto que de manejar grupos, hay algunos que no están en los grupos y luego dice, ¿dónde está el link? Y ustedes mismos, por favor, compartan a los demás padres de familia, ¿ya? Por A o B no estén en los grupos de tutoría. Bien, entonces ya falta segundos para las 12. Yo ya quiero dar pase a Esteban. Esteban, hola Esteban, buenas tardes, buenos días, hola Esteban, buenos días, un gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Has estado de cumpleaños, Esteban, ya después te vamos a cantar el Happy Birthday to you. ¿Qué tal, Esteban? No se te escucha.
Digo que sí, que el tiempo va pasando para todos, inclusive para mí. Qué bueno. Es un detalle, Esteban, se te ve muy bien. Yo sé que allá hace un calor inmenso, ¿no? Sí, estamos a unos 40 grados. Y acá estamos muriendo de frío. Acá nos morimos de frío. Anda. Está, mira, ya te están echando ya ahí chispitas de colores por los cumpleaños. Después ya vamos a cantarle un happy birthday. Bien, Esteban, te cedo la palabra para empezar en punto, porque los papás que están aquí se merecen ese respeto a su puntualidad. Buenas tardes. Pues. Bueno, muy bien. En primer lugar, me permito repetir lo que dije la última vez. Son ustedes unos padres de 10, porque dedicar un sábado a escuchar a un hombre hablar de algo que sabéis tiene mucho mérito y me halaga contar con vuestra presencia. Un agradecimiento especial a Miss Ana por invitarme a compartir con vosotros, aunque sea desde la distancia, unos momentos de charla con un tema apasionante, ¿no? Porque hablar de los hijos siempre es apasionante, siempre. Vamos a ver, el tema de hoy, ha dicho Miss Ana, que es la adolescencia. Me gustaría añadirle una coletilla. Adolescencia, abro comillas, tiempo de paciencia, cierro comillas. Ya se ve por dónde irá el tema, por la paciencia, ¿no? Quiero compartirles, casualmente, esta semana me vino a ver una paciente a la consulta y les voy a leer, les voy a transcribir lo que me contó. Es una madre de 3 hijos, el mayor tiene 18, es divorciada y con una voz que transmitía una cierta angustia, empezó a hablar y dijo lo siguiente: no entiendo lo que le pasa a mi hijo mayor. Apenas habla con nadie. Está solo. Cada vez que le pregunto algo, responde con monosílabos. Y no logro saber qué hace en sus tiempos de ocio. Y en casa se pasa horas encerrado en su habitación. Muchas veces me responde que se va con su padre, pero no sé si eso es cierto y estoy preocupada. En estos momentos no reconozco a mi hijo. Tiene sus cosas por el suelo. La habitación, no digo lo que parece. Y no logro que haya un mínimo de orden en su espacio. Anda siempre metido en su mundo y no comparte nada con sus hermanos. Aunque su evolución educativa es muy buena y cumple con los objetivos que tiene en ese campo. Y sé que sus amigos le tienen en gran estima. El otro día, sin previo aviso, me lo encontré en el salón de casa con una chica comiéndose casi todo lo que yo tenía en la nevera. Sale con sus amigos del grupo de la parroquia, pero no se sabe nunca a qué hora viene, ni si vendrá a cenar, ni dice, ni habla, ni cuenta. Porque no se acuerda de avisarme. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué he hecho mal para que ahora no me tenga en cuenta? Realmente esta madre estaba angustiada. No sé si les suena a este discurso. A lo mejor es una cosa extraña que me ha pasado aquí, en la consulta. Yo, cuando terminó de hablar, le dije, ¿sabes lo que tiene tu hijo? Dice, en absoluto. Se me ocurrió decirle, tiene una cosa que se llama adolescencia. Y la madre reaccionó de una manera muy rápida y dice, oye, ¿esto dura mucho? La segunda pregunta no tuve tiempo de responder y dice, oye, ¿qué puedo hacer? Dice la madre, es que esto es nuevo para mí. No pude menos, estoy un ruido, no pude menos que decir, ¿nuevo? Apaguen sus micrófonos, por favor, disculpe.
nuevo y empecé a decirle unas frases. Voy a leer también, permítame, hoy va de literatura. Estará contenta Miss Ana. Una frase que le dije: Ahorita te voy a cambiar de nombre. ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, a veces desenfrenada, simplemente horrible, esto es el fin del mundo. Esta juventud está malgastando hasta el fondo de está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Estas frases son todas, sin excepción, anteriores a Cristo. O sea que, como veis, no es nuevo. Tengo la tentación de compartiros, no sé si sabré hacerlo, algunas cosas que había pensado enseñarles. Esa es la frase, una de las frases que os he compartido ahora, no sé si la veis, ¿vale? Esto es un anónimo, 2000 años de Cristo, el fin del mundo. Los hijos no escuchan a los padres. Estaba pensando estos días en un polluelo que sale del cascarón. Ese cascarón que hasta ahora les protege y que el polluelo tiene que romper. ¿Quién rompe la cáscara? ¿Mamá gallina? No, la rompe el polluelo. Quiero decir, con esto, una similitud de que ese cuerpo desgarbado que no sincroniza, patoso, que no tiene sentido de la oportunidad, que no tiene sentido del orden, aunque hay excepciones, que no puede vivir sin el grupo, pero que odian la uniformidad, pero a cada vez van todos iguales. Todo eso que no entendemos no deja de ser parte del proceso similar al que hace al pollito, de romper lo que les estaba, ese envoltorio que les mantenía en la burbuja, ¿no? La cáscara que les mantenía protegidos. El polluelo, si lo analizamos fríamente, es traumático. Tienen que romper a picotazos. No lo hace a caricias ni a besos, lo hace a picotazos para salir adelante y buscarse la vida, ¿no? En la época de la adolescencia, al igual que en el polluelo, el intervencionismo de los padres tiene que tener un sentido distinto. Ya no es lo primordial. Yo diría, resumiendo, que en la adolescencia no es tiempo tanto de hacer, sino que más bien es tiempo de estar y demostrar, ¿no? Quiero compartir otra cosa para que nos situemos en el tiempo, un poco, ¿no? A ver si soy capaz de hacerlo. Para que nos situemos. ¿Qué va a durar esto? Pues mire usted, en el mejor de los casos, con un poco de suerte, les va a durar la adolescencia 11 años. Aquí quiero hacer una salvedad. La adolescencia, estoy hablando en términos genéricos, y había que hablar que la adolescencia femenina y masculina es bastante distinta por razones obvias. Una chica a los 11 años tiene señales biológicas evidentes de que ya es mujer. Un niño a los 11 años todavía está jugando con las caricas. Es decir, tenemos una diferencia de madurez psicológica importante, pero que ahora no es el momento de entrar en esas diferencias. Vamos a ceñirnos a lo estándar, ¿no? La adolescencia temprana empieza a los 10 y con un poco de suerte, digo suerte, termina a los 21 porque mi mujer a mí me dice que todavía estoy en la media, que aún no he pasado la adolescencia tardía. Pero bueno, esto es opinable, ¿no?
quiero explicar para animarse, ¿no? Para animarles, voy a dejar de compartir esto. Quiero explicarles, me viene a la cabeza una pequeña anécdota que en un seminario en una ciudad española encantadora que se llama Pamplona, tuvimos una sesión monográfica sobre adolescencia. Perdón. Y al ponente no se le ocurre otra cosa que poner en una tarima, en un estrado, a unos chicos que fue a buscar a la calle a adolescentes. Y teníamos que hacer un trabajo de investigación sobre la adolescencia en directo y en vivo con adolescentes de la calle. Una persona preguntó a un adolescente, fíjense ustedes, era un adolescente que iba con una chaqueta de cuero lleno de piercings, fumaba en un lugar prohibido, estaba en una postura más bien irreverente delante de un catedrático, una postura más bien chulesca, sobrepuesta. Sin embargo, uno de los asistentes le dijo, oye, ¿tú crees que tus padres te quieren? Y el adolescente, tirando la ceniza en el suelo de su pitillo, dijo, por supuesto. Ahí reconozco que me dejé llevar por mi inquietud y le dije, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Y el chico, sin perder su postura, dijo, pues está claro, porque me exige. Bueno, esto es para que nos entendamos y para que veamos que un adolescente, a pesar de lo que manifiesta, de lo que hace, tiene muy claro dónde está el amor. Y tiene muy claro quiénes son sus padres y tiene muy claro lo que es la exigencia. No tiene claro dónde hay que fumar, pero tiene muy claro que su padre le quiere porque le exige. Tomen nota de esa anécdota, porque les ayudará en alguna ocasión. Quisiera hacer un matiz importante que viene a cuento de esto, ¿no? Miren ustedes, la responsabilidad de la educación de sus hijos no es delegable. La educación no es delegable. La responsabilidad no es delegable. La responsabilidad de que sus hijos sean buenos hijos, buenos adolescentes, si Dios quiere, buenas personas, no es un tema del centro educativo. Si bien los papás pueden exigir ciertas cosas a los centros educativos, pero la responsabilidad de la educación afectiva y sexual de los jóvenes, la responsabilidad de la educación global integral de los jóvenes, de sus hijos, son de ustedes, es mía. Ustedes con los suyos y yo con los míos. Y eso no es delegable. Por lo cual, no pensemos que buscando un buen colegio podremos delegar la responsabilidad de formar a nuestro hijo. Dicho esto, hay muchos modelos educativos en los países, y quiero hacer un inciso ahí. Los padres deben pensar en el modelo educativo que quieren para sus hijos, deben, como hacen ustedes, participar en las actividades formativas, deben implicarse en los colegios, porque ahí es la fuente donde ustedes podrán sembrar, podrán hacer que esa adolescencia sea mejor. Vamos a ver qué deben los padres cuidar. Y permíteme que hable más de padres que de hijos, porque el hijo no escoge ser adolescente. El hijo se encuentra en la adolescencia. Forma parte de su proceso de crecimiento. Quien debe adaptarse a esa nueva circunstancia no es el hijo. El hijo está siguiendo su camino natural.
Como el polluelo hace lo propio, que es romper la cáscara, porque toca, porque está maduro, porque tiene que salir. Bien, permítame 4 o 5 ideas que los padres debemos cuidar en la educación de los hijos. Coherencia. Debemos ser coherentes nosotros en la educación afectivo-sexual. Ese es el centro. En la adolescencia es donde se desarrolla ese crecimiento. Por favor, buscar la formación continuada. Es decir, los padres debemos formarnos continuamente para acompañar a nuestros hijos en ese proceso. ¿Sí? Ya. Debemos adecuarnos a nuestro contexto social y, si es posible, adelantarnos a ese contexto. La adolescencia que viven nuestros hijos no es la misma, y es evidente, que la que vivimos nosotros, con lo cual difícilmente podemos aplicar criterios que hubiéramos aplicado en nuestra época. Luego, quizás una de las más importantes, a mi modesto entender, dediquen tiempo a los hijos. Porque las situaciones cotidianas que se irán encontrando, que no son programadas, el camino al colegio, el camino a la compra, aquella actividad cotidiana, pueden encontrar a ustedes ese espacio, esa burbuja en las que ustedes pueden hablar a sus hijos de los temas importantes. Mire, los padres y los profesores deben andar de la mano en ese proceso. Apóyense en los tutores, profesores, lo que el colegio les brinde, porque les pueden pasar datos que ustedes no van a tener. Les puede pasar inputs que no les van a llegar. En su implicación en el proceso educativo van a recoger datos que podrán después utilizar en esos espacios de conversación y de acompañamiento en el crecimiento de su hijo adolescente. Quiero ahora decirles 2, 4, 6, 7 puntos que ustedes deben saber, que debemos saber. ¿Qué le pasa a la vida de un adolescente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en ese mundo de esos 3 periodos? Primero, deben saber ustedes que su hijo adolescente se plantea la independencia, su individualidad, su identidad y su autoestima. Antes no, ahora sí. Esas palabras son las que confrontan y hacen el desarrollo afectivo y sexual y social de una persona en los primeros años de la adolescencia. Ustedes deben saber que los niños en edad escolar de primaria desarrollan unos fuertes vínculos con sus familias. Y aunque no lo parezca, y me remito a la primera conversación, que no lo parece, los niños en esa edad se mueren por dejar contentos a sus padres. Se mueren para que sus padres estén contentos con ellos. Quieren complacerlos. Ellos, sin embargo, tienen ese gusanillo de querer ser independientes, pero a ver, complacer. ¿Entendéis ahora ustedes la problemática de querer complacer y a la vez querer ser independiente
y sin embargo soy un patoso desgarbado que soy desordenado. ¿Se imaginan esa mezcla? Voy a decir algo que quizás pueda sonar fuerte, pero deben tener esta frase, ponerla en su contexto de lo que estamos hablando y no sacarla de ese contexto, porque sería otro tema, ¿no? En los primeros años de la adolescencia, los vínculos con las amistades son tan fuertes con las de su mismo sexo, niñas con sus niñas, sus grupos, niños, que a veces pueden llegar a preguntarse ciertas cuestiones sobre su orientación sexual. Pero es algo que aparece, que está ahí, pero que no obedece a ningún tipo de ideología de género que se quiere vender ahora o que se está estableciendo. Responde a esos vínculos que se desarrollan de manera natural. Es normal que pueda aparecer puntualmente en algún caso este tema. Precisamente, y es el tercer punto, porque se plantea la independencia y ese romper la cáscara, pierden todo el interés en los asuntos familiares. Acuérdense de la anécdota que acabo de... Se le da igual quién coma o no coma en casa, si toca ir o no toca ir, si está el hermano, si está la madre. No forma parte de su interés primordial. Y cuando están en casa, su interés no es estar en casa, su interés es su mundo. Quizás se encierren en su habitación y además, en un espacio pequeño, su habitáculo, su cueva, se pone la música a toda pastilla. Bueno, yo nunca lo he entendido, pero es una evidencia. Se supone que en un receptáculo pequeño, con la música suave, ya es suficiente. No, hay que ponerlo a toda pastilla. Bueno, es lo que hay. Entonces, ese buscar la independencia no deben de preocuparle a ustedes en absoluto. Desgraciadamente, los padres a veces toman esas ansias naturales y necesarias a la vez de esa independencia como una afrenta. Es decir, mi hijo ya no me quiere, les da los malos entendidos. Además, esto se une, aunque el adolescente se vuelve cerrado. Me viene ahora mismo sobre la marcha una madre que me trajo a la consulta. Le traigo a mi hijo de 15 años porque creo que es mudo. Me lo dijo a sí mismo, ¿no? Pues yo os aseguro que las sesiones con el chaval suelen ser de hora y media. Y habla él, no yo, aunque parezca lo contrario. Habla y mucho, no es mudo. Os lo aseguro que no es mudo, ¿no? Bueno, entonces, claro, el padre dice, el chico no me hable, el chico no comparte, se encierra en su habitación, pone la música, el padre se siente herido. El padre, me refiero genéricamente, padre, madre, o padres. Ostras, me siento herido por esta conducta, no me tiene en cuenta. Normalicemos esto. No se ofendan ustedes, es lo que toca. No pasa nada. Hoy he visto un programa de televisión en que un chico, es una historia muy bonita, un chico de 12 años con un juguete que encontraron en la chatarrería, empezó a tocar, era un piano de juguete, y en 4 años se ha vuelto un virtuoso del piano interpretando obras de Chopin, Mozart, Brahms, en fin, es igual, ¿no? Bueno, la escena que me ha llamado la atención es que la madre, emocionadísima,
salió en un escenario, aplausos, todo el mundo fantástico, que chico, bueno, en fin, ¿no? El premio. La madre se tira encima del chico y empieza a besar. Y el chico hace, no me beses. No me beses. Y yo creo que la madre en ese momento llegan a preguntarle, mi hijo lo acabo de felicitar y no quiere, hizo el gesto, déjame mamá, ¿no? Claro, lo que valía, la mamá le estaba tratando como un niño prodigio. No, ese niño ya no es un niño prodigio, es un adolescente prodigio. Ya pasó el tiempo de darle apretones y comérselo a besos. Eso ya pasó. Ahora eso no es. Déjense ustedes, papás, de imaginarse que siguen en la infancia de sus hijos adolescentes. Ya no están ahí. Hemos pasado pantalla, como se dice ahora. Eso que dicen mis hijos pequeños, los jóvenes, dicen, papá, esto ya no sirve, ya es otra pantalla. Me costó entenderlo, pero ahora ya creo que voy entendiendo lo que significa pasar pantalla. Hay que estar en los tiempos. En mis tiempos no había pantalla. Al mismo tiempo que hay esa fuerte necesidad de ser independiente, les nace otra necesidad que es la identidad individual. Oye, que yo soy distinto, que yo soy yo, que tengo mi criterio, que yo, oye, que yo, eso, que yo. ¿Vale? No iba a contarlo, pero lo voy a contar. Porque algún padre no está lejos de mi ánimo, que debe hacer algo que alguien pudiera sentirse increpado por algo, ¿no? Es triste a veces ver a algunos papases en los que en esta etapa bajan, por decir algo, ¿no?, su estatus y se ponen a la altura del adolescente para ser su colega. Bueno, lo que hacen es el ridículo. Es triste a veces ver mamás vestidas exactamente igual que su hija adolescente, porque son colegas, ¿no? Eso no es lo que el adolescente espera de su mamá, aunque lo parezca, ¿no? El adolescente quiere vestirse como sus pares, es decir, sus semejantes, no como mamá. Haciendo esto, les cruje la idea, les molesta. Entonces, como he dicho antes, algunos papás dicen, no, es que mi hijo, lo del pianista, ¿no? Mi hijo me aparta, ya no me quiere, ya no soy. No, recuerden en la anécdota que el hijo valora al papá que le exige. No ha dicho nada de que la mira porque sea ingeniero de la NASA, por decir algo. La mira porque le exige. Y luego aquí hay un matiz que ya se habló en la primera, que es un poco la continuidad de la primera charla, ¿no? Cuanto más se reafirma el hijo en sí mismo, en ser él, en fomentar su personalidad, más lejos está de ser otro yo de usted. Es decir, no sé si me explico. Cuanto más él es, más lejos está de ser una copia de su papá. O sea, paciencia, papás. Cada vez su hijo será más distinto de usted.
El secreto, y iré terminando porque me prometí que no me extendería tanto como la última vez. El secreto para que esa época difícil de romper cascarón, el secreto para que los hijos, cuidado, que es lo que nos preocupa, ¿no? A los papás. Otra anécdota. Una mamá viene a la consulta y no sé por qué, pero siempre viene la mamá. Y dice, mi hijo no habla, está en la habitación, no sé si sale con alguna chica, a lo mejor se droga, ¿qué está haciendo mi hijo? Algo malo seguro, ¿no? Porque mi hijo es vulnerable, porque está en la adolescencia y es muy vulnerable. Vamos a ver, ciertamente es una época de cambio, pero esto no implica necesariamente una vulnerabilidad de la persona. La vulnerabilidad o el ceder a la presión del grupo es un tema de autoestima. Un adolescente que tenga una autoestima saludable, fuerte, arraigada, es un adolescente que no va a dejarse llevar, que no va a ser vulnerable a la presión del grupo. No es tanto, claro, yo ya sé lo que piensan las madres, ¿no? Ojalá mi hijo encuentre una chica joven, guapa, con dinero y que la lleve por el buen camino. Ya, pero ya es un buen deseo, pero ojalá mi hijo tuviera una buena personalidad y supiera escoger bien a su compañera para casarse y formar su familia, ¿no? Sería más acertado. Piensen ustedes en la salud de la autoestima de sus hijos adolescentes. Piensen cómo mejorar esa salud y triunfarán como padres. Y también dormirán más tranquilos. Ahora, como colofón, si me permiten, luego podrán preguntar. Creo que Miss Ana tiene previsto que se haga alguna pregunta. Quizás vaya excesivamente rápido, ¿no? Un resumen, ¿no? Es decir, me he puesto una pregunta a mí mismo para comentárselo. ¿Qué planteamiento hacer a los padres con hijos adolescentes? En el resumen, cabe anticipar que cada uno de los puntos, creo que son 4 o 5 que voy a citar, cada uno de esos puntos darían para una conferencia más de 40 minutos. No sufran, no va a pasar esto hoy, no sufran. Y quizás pasaré por encima un poco de todo, ¿no? 1. La adolescencia es una época de crisis y de retos. Crisis para el adolescente y retos para los padres. También es una época de ideales para los hijos, no lo olviden. 2. La adolescencia es tiempo de la consolidación de la personalidad. Por tanto, educar en virtudes, valores que nosotros apreciamos y queremos en nuestros hijos, eso nos marcará el proyecto y nos marcará el desarrollo del hijo, ¿no? Me ha enviado un papá de una ciudad lejos de aquí, está en un PowerPoint. He hecho un PowerPoint para los que quieran, creo que si se lo piden a mí, se lo podrán dar, ¿no? No es lo mismo valor que precio. Si no tenéis valores, entonces tendréis precio. Se os podrán comprar. Educar en valores para que vuestros hijos no tengan precio, ¿no? Autoridad. La autoritas y la potestas, ¿no? La autoridad
del papá y de la mamá es innata. El poder, la imposición, se impone y tiene otra palabra, que no es autoridad. La autoridad emana de la figura de papá, ¿no? Cuando hay que imponer mediante imposición, valga la redundancia, entonces quizá no estaremos hablando. Pero esto sabéis, ya os he anunciado, Miss Anne, que será tema de del próximo encuentro, Dios mediante, ¿no? Vuestros hijos adolescentes se plantean la existencia humana. Ya sé que os parece muy teórico. Se plantean quién soy, se plantean qué voy a ser, se plantean ideales, antes lo he dicho. Y tienen necesidad de respuestas. Se plantean qué le pasa con su cuerpo. Se plantean por qué me sale pelo aquí, me sale pelo allí, por qué me tengo que depilar, por qué tengo que hacer no sé qué. Se plantean la existencia, el nacer, el morir, el sufrimiento. Y necesitan respuestas. Y cada vez que les digo, nene, ahora no toca, cada vez que hay un no, perdemos la oportunidad de darles las respuestas. Y pensar una cosa, necesitan las respuestas y si no se las damos nosotros, las buscarán donde quizás no deban buscarlas. Muchas respuestas equivocadas que encuentran a sus inquietudes son por culpa nuestra de no haber prestado atención cuando nos requerían esas respuestas. Por tanto, papás, estar atentos a las preguntas de nuestros hijos. Hay una madre que actuó de una manera que lo cuento para que no ocurra. Cuando la niña empezó a notar su cambio hormonal, le dijo, a partir de ahora te va a pasar esto y esto y otro. Cuidado con los hombres. Esa no es una buena formación afectivo-sexual de un adolescente. Cuidado con los hombres, no. No. Es mucho más complejo que eso, el crecimiento, el despertar de la sexualidad, el despertar de las emociones, el despertar de la sensualidad, el despertar de la atracción. O educamos a nuestros hijos en el amor, o confundirán el amor con otras cosas que no tienen nada que ver con el amor. La educación en el amor solo se puede dar en el ser de la familia, que es donde ellos han aprendido a amarse, donde han aprendido a recibir ese amor y donde ve que se aman, donde ve que papá y mamá, mi hermano, yo me siento amado por papá y por mamá, mi hermano me pega porque también me quiere. Y donde a pesar de las peleas, de las disfunciones, donde a pesar de los pesares, la escuela del amor es la familia, no la calle. O bien, ¿somos conscientes de ello? ¿O nos estamos perdiendo educar en la sexualidad y para el amor a nuestros hijos? Y en la calle se educa como se educa, allá ustedes. Tienen la potestad de elegir. La movida, que se llama en España, la movida, la salida, la diversión, la fiesta, la época de venir a tantas horas de la mañana y a veces no se sabe en qué estado, ni con quién, ni de qué manera. La diversión, el ocio, las salidas. Eso hay que aprender a gestionarlo de una manera pactada, ¿no? Ordenada. Hay la solución de decir, en mi casa a tal hora, porque lo digo yo, allá ustedes. Es un modelo. No lo recomiendo. Es un modelo como otro. Sus hijos van a salir y van a alternar. Y quizás un día con un grupo, ¿verdad? Un concierto. Volver a horas quizás excesivamente tarde. Nos pilla cansado. Hijo mío, ¿qué haces volviendo hasta ahora? Y yo estaba durmiendo.
Sí, tú sí, pero yo no, contestaba el chaval, ¿no? De cada uno de estos puntos, como he dicho antes, podríamos hablar, ¿no? El tema de las salidas requiere dedicarle tiempo a hablar y a saber cómo actuar y cómo tal. En definitiva, voy a terminar. Me he prometido terminar antes de 45 y lo estoy logrando. Esto es casi un milagro. Les voy a dar solo 3 pequeños, no son consejos, son ideas. La primera idea, negociar, negociar, negociar. La segunda idea, pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda. Y la tercera idea, utilicen ustedes, por favor, la técnica del judo. El judo se basa en la fuerza del contrario. Utilicen ustedes la técnica de aprovechar las grandes virtudes y los grandes ideales de su hijo para tirar hacia adelante esta etapa. Se habla muy mal de la adolescencia, tiene muy mala prensa. Sin embargo, les voy a lanzar un reto. Las grandes mejoras, las grandes revoluciones, hoy en día las ONGs, los grandes proyectos solidarios, nacen de jóvenes adolescentes, no nacen de abuelos de 60 años. Quien tira adelante los cambios sociales son los jóvenes. Quien tienen ideales del cambio climático, de la política, de la sociedad. Yo recuerdo la conversación con un chico joven de 18 años que estaba muy enfadado porque él quería irse a África a desarrollar proyectos solidarios para paliar el hambre del mundo y su padre no le dejaba. Sorprende que ese mismo chico, pues, fumador empedernido, pues salía de juerga, salía de fiesta, perdón. Es época de ideales. Recuerden, técnica de judo. Aprovechen sus ideales. Eso es bueno. Y esos ideales son los que harán que sus hijos pasen una buena adolescencia. No quiero decir nada más, porque luego está todo el tema de que también es cierto que cada adolescente es distinto. Las circunstancias familiares son individuales, no son colectivas. Y cada caso es cada caso, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, acuérdense, paciencia, mucho ánimo. Recuerden, otra cosa, el tiempo cura la adolescencia. Muy bien, gracias por escucharme, gracias a Misan por permitirme la... Gracias, gracias. Hasta... Gracias, Ahora sí pueden encender sus micrófonos, estimados padres de familia. Dios mío, yo decía, quisiera hacer un cierre, pero no hace falta, de verdad que todo está, pero cuántas ideas importantes. Todavía estoy procesándolo. Sí. Estamos procesándolo. Bueno. Porque Anita es mamá. Anita es mamá de un adolescente, así que le llegó a la vena. Y estoy seguro que a todos los papás también, ¿no? A los padres Esteban se ríe. Sí, le llegó a la vena, es lo que estamos viviendo. Veo aquí a varias mamás que ayer hemos estado reunidas en la noche y me da mucho gusto porque creo que hay un poco de relación con lo que estábamos conversando. Pero bueno, vamos a dejarle el micrófono a los papás. Si alguien quiere preguntar, comentar, aprovechemos, porque Esteban todavía está con nosotros ahorita. A ver. Buenos días, profesora. Muy buenos días. Soy mamá de Camila Lora. ¿Cómo está? Mamá de Camila Es Lora. Rosani Segovia. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buena conferencia, muchas felicitaciones al psicólogo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Nos podría orientar cómo aumentamos la autoestima del adolescente, ¿no?
más de lo que ya algunos padres, ¿no? Puntualmente, cómo en el día a día, cómo podemos aumentar la autoestima. La fórmula es bastante fácil, aunque parezca tonto el ejemplo, ¿no? Dejar de decir lo que hacen mal. O sea, a veces los padres, en el afán de corregir, esto no lo hagas, esto sí, esto no, cuidado, tenemos que cambiar el chip y permitir que el hijo se equivoque. Y, por ejemplo, uno de mis hijos tuvo una adolescencia un poco difícil. Entonces, cuando yo tenía que hablar con este hijo de un tema complicado que creo que obraba mal o que me parecía y tal, le pedía primero, oye, ¿estás receptiva hoy? ¿Podemos hablar un momentito? Y entonces le decía, ¿no? Pero luego, en lugar de enfocar directamente lo que me parecía mal, le daba la vuelta y decía, oye, esto que has hecho, yo creo que tú eres capaz de hacerlo mucho mejor. ¿Cómo crees tú que podrías hacerlo mejor? Porque yo sé que tú eres capaz de esto y esto. Esto por un lado. Y por segundo, y quizás Ana me riña después, nunca les valoren por sus notas. Es lo menos importante. Valoren por lo que son, no por los resultados. Ciertamente, si el hijo saca malas notas, sea necesaria una conversación, primero con el tutor del colegio, a ver qué ha pasado. Puede ser que haya tenido un mal día, un mal examen, puede ser. Infórmense, pónganse en manos del colegio, si es un tema educativo, qué pasa, y después hablen con el chaval, con el adolescente, desde una perspectiva positiva. ¿Tienes alguna dificultad con esta asignatura? ¿Te podemos ayudar los papás de alguna manera? Porque pensamos que tú puedes hacerlo mejor. Me fío de ti. Yo sé que tú puedes. ¿Me ayudas a buscar una solución para que tú mejores? Esta perspectiva al adolescente le hace, papá cuenta conmigo. Mamá se preocupa por mí. No por mis notas, sino por mí. Y eso les hace sentir seguros y les hace crecer en la autoestima, porque le estamos diciendo que confiamos en ellos, que no les valoramos porque hayan suspendido tal asignatura y que creemos en su proyección de futuro y en sus posibilidades. Hay veces que ese alumno o nuestro hijo hay capacidades que no tiene. Puede haber un alumno que su capacidad comprensora de matemáticas sea menor que lo esperado. No es culpable. Con lo cual, entre los dos busquemos un profesor de refuerzo, entre los dos busquemos una solución al problema que le ha surgido. No le acusemos de que ha suspendido. Busquemos, sabemos que tú te esfuerzas, pero quizás necesites una ayuda complementaria. ¿Qué te parece, hijo mío? ¿Tú cómo lo ves? A veces, por el hecho de ser adolescente y que dicen muchas tonterías, bajo nuestro prisma, valoremos sus ideales, sus respuestas, ¿no? Valoremos, preguntemos. ¿Cuántas veces le preguntamos, qué te parece, hijo mío, lo que acaba de decir este político sobre tal proyecto de ley? Pero ¿cómo va a saber mi hijo política? Por supuesto que sabe política. ¿Os pensáis que están hablando de qué creen? Claro que habla de política. ¿De qué creéis que hablan en los grupos de adolescentes? De cambiar el mundo, de la injusticia. El adolescente es la persona con más sentido literal de la justicia. Entonces, metámosle en nuestras conversaciones, hijo mío, queremos cambiar la pintura del salón. ¿Qué opinión? ¿Qué color? Yo había pensado en un fucsia, pues yo lo quiero verde. Pues que opine, ¿por qué no? Es aumentarle la autoestima, ¿sí? E integrarle en las decisiones y tomar en cuenta lo que piensa, lo que siente y lo que es. Es que, claro, es que me pincháis y luego me hablo y me disparo.
Perdón por las... Bueno, pero las- solamente añadir, mientras otra mamita puede levantar la mano, que nosotros los profesores estamos de acuerdo con lo que tú dices, no nos vamos a molestar si has hablado de las notas, porque también pensamos que nuestras chicas es muy importante que sean buenas personas, que las notas es lo de menos, porque ahora inclusive también el sistema permite observar desempeños, ¿no? Y gradualidades y niveles y de acuerdo a su ritmo y a sus estilos, etcétera. Así que no hay problema, no nos molestamos, así que... Pero bueno, a ver, si hay alguna otra mamita que quiera hacer una pregunta, bueno, a mí me encantó la respuesta, de verdad que importante. Creo que también funciona para los adultos. A ver, a ver. A ver, si hay alguna otra mamá, papá que quiera comentar, preguntar. Y yo y si no, pues... Sí, Neil Rodríguez, a ver, bienvenida. sí, de una mano. Ay, qué interesante esto. Sí. De la mano. No Sí. soy varón. Ay, Neil, perdón, disculpe, señor Neil. yo Ahora sé lo... la costumbre de que solamente estén las mamás. Muy buenas, Bienvenido. buenas tardes al ponente también, muchas gracias. Nos ha ayudado a entender algunas cositas, tips que nos ha dado y ver otra perspectiva. Yo quería hacer una pregunta en base a lo que él comentó sobre aprovechar los ideales. ¿Cómo puedo yo identificar esos ideales en mi niña, en este caso? Y quiero también pedirle un consejo al profesor, al ponente, pues estoy viendo que en esta etapa de adolescencia, que están, al menos mi niña está en primero de secundaria, las niñas están muy inclinadas al tema del homosexualismo. Es decir, hasta han creado una página, una página que es un Google Form para hacer una encuesta de qué niña te gusta más, con quién te besarías, con quién saldrías, con quién tendrías una affair, cosas así. Entonces yo creo, y eso lo ponen en la madrugada, entonces yo digo, los papás no ven el celular de su hija, es decir, mi hija tiene un celular con el que va al colegio, porque ella de ahí va a clases de música. Entonces yo la monitoreo por el GPS si está yendo o no y le estoy llamando constantemente. Me es importante que tenga el celular, pero una vez que llega a casa, su mamá tiene el celular y aparte nosotros tenemos el WhatsApp que ella usa en 2 computadoras en la casa. Entonces constantemente estamos viendo qué es lo que están escribiendo. Y yo cuando estoy trabajando, en la madrugada las niñas escriben estas cosas. Entonces, quiero pedir un consejo, cómo afrontar, porque a veces yo ya no sé cómo explicarle a mi hija que eso está ya exacerbadamente distorsionado, ¿no? Una afinidad, hay un interés exacerbadamente por el tema de sexual homosexual en este caso, ¿no? Entre niñas. Y yo no entiendo por qué, a qué se debe. Un dato, no sé si será relevante o no, casi todas las niñas que se refieren a estos temas, todas les gustan los coreanos. Y sabemos que los coreanos, no se sabe si son coreanos o coreanas, ¿no? Bueno, con eso quisiera cerrar mi comentario, mi participación y mi pregunta. Muchas gracias. De nada. Bueno, esto no es una pregunta, esto es casi un libro de respuestas que necesitaríamos, ¿no? Porque has tocado varios temas que algunos no los voy a responder porque tendríamos que hablar en privado, porque es una preocupación muy concreta. A la primera pregunta que has dicho, cómo saber los ideales, que para mí esa quizás la más importante, la respuesta es muy fácil y seguro que lo haces muy bien, ¿no? La respuesta es escucha 2 veces y habla una. Dedica tiempo a escuchar a tu hija, pregúntale cosas de ideales y escucha. Y ya está. Es que
Y escuchándoles uno aprende, pero si estamos en casa con la tele puesta, el móvil en marcha y la otra cocinando y el otro barriendo y el otro poniendo música, difícilmente hay activada la escucha activa de ese adolescente. Entonces la primera respuesta es, para saber los ideales de alguien, lo que hay que hacer es tener una escucha activa sobre el tema de ideales. Oye, ¿tú qué piensas de este tema? Y eso implica tiempo exclusivo, no compartido. Es decir, el papá que habla, me viene a la cabeza una anécdota de un chico muy, muy problemático que el papá decía, pero si yo me paso un día escuchando a mi hijo y me quedo mirando al chico y digo, tu papá dice que pasa horas escuchándote. Dice, sí, me escucha mientras sigue trabajando en su ordenador. Eso no es escucha activa. Eso es decir, cuéntame y no tal que yo sigo aquí con mi tema. No, eso no se escucha. Eso es perder el tiempo. La escucha de verdad implica exclusividad, al igual que el amor de verdad. Hay cosas en esta vida que requieren de exclusividad. No es compatible con otras cosas. Bien, en cuanto al tema, me ha llamado la atención, has descrito todo un sistema de control de tu hija. No voy a hablar de eso, porque esto lo teníamos que hablar en privado, porque yo soy una persona que pienso que el control no es necesario. Entonces te lo tendría que justificar y te tendría que preguntar y tendríamos que ver. Una cosa es saber y otra cosa es controlar. Y también tendría que saber por qué una niña de esa edad tiene un móvil a pesar de que no sé qué. Pero eso pertenecería más a un diálogo personal, ¿no? En cuanto a la homosexualidad, lamentablemente es un tema que está de moda ahora, pero es que también estuvo de moda en el Imperio Romano. Nerón ya habla de homosexualidad y ya se escandalizaba a no sé quién. No he encontrado el texto de la antigua Grecia que habla de las prácticas homosexuales e incluso de otras prácticas en la antigua Grecia, ¿no? Lo busqué, lamentablemente no lo encontré para tenerlo a punto para hoy. Entonces, como toda moda, es pasajera y hay que hacer un caso relativo, ¿no? El que hagan un formulario, mira, pues chico, que lo hagan, ¿no? Entonces, si me encontrara yo con un hijo adolescente y yo supiera que haces de fútbol, yo le preguntaría, ¿tú qué piensas al respecto? Y hablaría con ella de lo que piensa al respecto. Y me daría oportunidad de decir lo que yo pienso al respecto. Con lo cual, ningún problema. Es una oportunidad para hablar de educación afectivo-sexual con mi hijo o mi hija. ¿Vale? No nos podemos escandalizar. A estas alturas en la televisión se ve de todo. Y cuando digo de todo, digo de todo. Con lo cual, no hay que escandalizarse, ¿no? Y me repito a lo que he dicho en la última frase. Eduquen ustedes a sus hijos con valores y denle ustedes una autoestima fuerte. Y esto, que es escandaloso, no les afectará, ¿no? Lo que sí es cierto, bajo mi pobre experiencia, es que el método de la prohibición y el método de la imposición no funciona. No funciona. Lo siento, ¿no? Las nuevas tecnologías nos superan, no se pueden parar, están ahí, hay un escaparate inmenso de cosas. Lo que funciona es una buena autoestima y una buena educación afectivo, emocional, sexual del hijo. Eso funciona. Eso funciona, sí. Muchas gracias, Esteban. La señora Judy Espinosa. Sí.
Sí, de verdad que es un tema muy, Ya, listo, ya. listo. Es un tema bien largo y extensivo, ¿no? Concuerdo con lo que el padre de familia habló porque también lo expuso en el colegio cuando tuvimos la charla de padres que hubo en el auditorio del colegio, también lo expuso. A mí me sorprendió mucho, de verdad. También estoy pasando por el mismo, como que problema, por decirlo así. Yo soy madre soltera, soy padre y madre para mis hijas. Aparte tengo 3 hijos varones, pero ya ellos están adultos. Tengo 2 adolescentes, una adolescente de 12 que está en primero y otra pequeña de 10 años. Entonces también estoy con este dilema, ¿no? Porque ella también me dice que en el colegio es normal ver que de repente las niñas se besen o estén agarradas de la mano y que no sé qué, ¿no? Entonces, su papá cuando se enteró eso por primera vez me dijo, la sacas del colegio porque la sacas y la mandas a otro colegio y que no sé qué, y ella lloraba. Entonces yo le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? La solución no es sacarla del colegio porque obviamente si su gen de ella es otro, por más que la ponga en un colegio de monjas o por más que la ponga dentro de una caja, siento que va a ser lo mismo, o sea, no la vamos a ayudar de esa forma, ¿no? Ayudarla es tratar como yo le digo, yo ahorita ella está con psicólogo, una por los problemas de casa, la separación de padres, y por este tema que ella es nueva en el colegio y está viendo estas cosas, entonces está con esto, ¿no? En cuanto a los chinos sí, ya yo de verdad que ya no sé qué hacer con esos chinos, si pudiera desaparecerlos, los desaparezco, de Yo verdad, porque... lamento decirles que desconozco la ¿Qué chinos? problemática de los coreanos y los chinos, desconozco Coreanos, esto, son unos pero coreanos. sí, pero lo que sí te digo, Judy, lo mismo que le he dicho al señor Neil, ¿no? Que no existe una respuesta genérica porque cada chico vive el tema de una manera individual con circunstancias familiares específicas. Yo a los padres que tengáis algún tema a comentar específico, no busquéis soluciones genéricas porque no las hay. Entonces sí que os emplazo a que contactéis y lo hablamos para cada caso en concreto, porque el que una chica de un colegio vea a una chica que se besa con otra chica, a cada hija lo vive de una manera distinta y cada familia lo vive de una manera distinta. Entonces, no podemos prohibir que dos chicas se besen, porque el mundo es así, la libertad del otro es la libertad del otro. Sí podemos incidir en la educación de los hijos para que eso no les haga daño y no les provoque una rotura de su sistema lógico emocional, ¿no? Entonces, decir, vamos a ver, chica, hablemos de esto y cómo lo enfocamos. Pero ese enfoque es individual porque no es lo mismo para una familia de hija única que con 3 hermanos. Y no es lo mismo para una familia monoparental que para una familia de segundas nupcias. Es decir, la respuesta hay que adecuarla y el cambio, porque evidentemente si hay un problema tiene que haber un cambio, porque si no hay cambio persistirá el problema. Entonces, los consejos tienen que ser muy específicos a la estructura familiar, a la vivencia de la hija y al asunto a resolver, ¿no? Entonces, y las medidas no necesariamente son el control o, o el escándalo, ¿no? Perdón. Sí, Fiorella Valesca. Oye, yo no sé dónde está mi manito. Eh, buenas Fiorella. tardes, ¿qué tal? Sí, manito, no importa. Estoy más que agradecida con las charlas que nos da el psicólogo. Y sí, quería acotar algo más a lo que dijo el señor Neil, lo que dijo la señora Judith. Es cierto, o sea, yo he estudiado en el colegio
Y no es primera vez que uno va a ver esto, lo he visto cuando estudiaba en el colegio. Es más, mis niñas también son nuevas, porque tengo 2 niñas en el colegio, y yo antes de que empezaran las clases les comenté todo, o sea, les dije, va a ser normal ver en el colegio 2 niñas besándose, 2 niñas abrazándose, porque en el colegio pasa, no pasa ahora, pasa hace muchos años atrás. A mí no me afectaba porque yo, como siempre les hablo a mis hijas de esta manera, les digo, no podemos discriminarlos porque son 2 personas que tomaron esa orientación sexual, lo único es guiarlos. Y lo que sí les digo a ellas, si a ustedes las comienzan a fastidiar, a molestar o a acosar en todo caso, simplemente háganse a un lado, evadan, y bueno, avisa a la persona encargada, puede ser la auxiliar, puede ser la tutora, ¿no? Porque yo no puedo, en todo caso yo tengo mi manera de pensar, creo que muy abierta, porque en mi casa, en mi familia, mi hermano es una persona homosexual, entonces no me puedo cerrar en decir, no, tú no, porque mi hermano lo es, y mis hijas, claro, no lo ven a mi hermano como homosexual que es, no lo ven así, que salga, pues, no sé, vestido como mujer, escandalizando así, no. Mi hermano no parece una persona homosexual, pero es orientación, entonces yo por ello no me cierro a que, bueno, pues si mis hijas tienen esa orientación, yo no puedo decir, oye, no, sabes que tengo que ver la manera de cambiar el pensamiento, no lo voy a hacer. Es mi manera de pensar, ¿no? Quizás tengo una manera de pensar diferente a la del resto porque me pasó en mi familia, lo vi desde muy chica en el colegio, nunca me escandalicé porque dije, bueno, pues es la opción de cada una. Pero sí, hasta el día de hoy les hablo a mis hijas de este tema, más porque justo tengo a mi niña en primero, a mi otra niña en sexto de primaria, y están en una etapa de cambios hormonales y cambios que les gusta una persona, les puede gustar otra. Yo les soy bien sincera, yo a veces las molesto, le digo, seguramente que te gusta alguien, y ellas, no, mamá, no, no. Y yo soy consciente que no lo son porque mis hijas así nomás no salen de casa. Y sí es cierto, de estos coreanos, porque si les digo chinos, mi hija se exalta, mamá, no son chinos y que no sé qué, son coreanos. Y yo, así sean coreanos, yo lo he tomado de la mejor manera porque digo, es una etapa. Yo también le he pasado en algún momento con el grupo que estaba de moda en ese momento, pero no tanto como ahora, porque yo creo que ahora las chicas son que se aferran mucho a esos grupos, o no sé. A mí me gustaba un grupo en mi época, escuchaba su música, pero no tanto. Entonces, yo también dejo pasar un poco, digo, todo tiene una etapa que hay que ir quemando, ir pasando, y poco a poco pues ellas van a ir dándose cuenta que, bueno, fue un gusto y ahí quedó. Yo sí, o sea, estas charlas a mí me ayudan mucho porque para poder guiarlas mejor a mis 2 niñas. Tengo otra pequeña que en el siguiente proceso voy a tener que saber guiarla, pero también, ¿por qué decidí, por ejemplo, a ellas cambiarlas de un colegio mixto a un colegio de mujeres? Para que ellas también se dieran cuenta, muy aparte de por la enseñanza y todo. Vean, porque yo estuve fuera del país muchos años con ellas 2, y en el país que estuve se ve son muy liberales, y se veía mucho esto, de que 2 hombres besándose o 2 mujeres, las chicas iban al colegio pintadas, maquilladas, y era muy normal. Entonces, ellas me preguntaban en ese entonces, mis niñas más pequeñas me preguntaban, y yo trataba de explicar según a su edad, pero ahora se los digo y les digo, ¿te acuerdas cuando estábamos allá y veías a las chicas que se pintaban o que estaban besándose? Sí, mamá, Sí. ¿ves? Es lo mismo, le digo. Entonces, no nos podemos escandalizar. Muchas gracias señora por Es su cierto, es así. consulta, su aporte, muchas gracias. Sin duda hay muchas cosas que conversar sobre el tema. Y yo me quedo con una frase bueno, hay muchas frases que se me vienen ahorita a la mente, pero sobre todo una que dice que es la etapa de consolidar la personalidad. Por lo tanto, no podemos pensar que un estudiante, y eso se los digo como maestra, porque acá estamos maestras presentes, y por eso es que para hablar de ciertos temas tenemos que conocer qué piensa el padre. No puedo yo intervenir en la educación que den los padres. Como bien ha dicho el especialista, la educación es de la casa. Primero, en la afectividad, en la sexualidad, en todo lo que van al colegio. Es más, la última charla me acuerdo que nos decían, el sí y el no se aprende en la casa. Por lo tanto, no podemos etiquetar que nuestras niñas de 12 años, porque acá hay papás de primero, son así. Eso no podemos hacerlo.
definitivamente. Es la etapa de la consolidación de la personalidad, por lo tanto, tenemos que acompañarlas en esa consolidación, tenemos que buscar estas herramientas de escuchar charlas, de conocer hasta el aspecto científico, ¿no? La vida de cada persona es individual, y es eso, es una vida de una persona. Nuestras niñas son individuales, cada una está formando esa personalidad, y lo que sí les pedimos es un diálogo que tenemos permanentemente, y el día de ayer lo conversaba con los papás, no etiquetar a ninguna estudiante, a ninguna de sus hijas, ¿no? Porque las etiquetas justamente es como que ya se cerró la etapa, así son y no hay más que hacer, y no es así. Por más que el sistema educativo, por más que el sistema, la política, quien sea, las ONG los digan, cada papá es quien responde por la educación a sus hijas. Por eso nosotros tenemos que conocer qué piensan ustedes, estamos conociéndolo, pero sí definitivamente no podemos decir por conocimiento hasta científico, de 12 años ya se cerró la personalidad. Entonces yo les pido que, por favor, a la hora de orientar a sus niñas, tengan en cuenta que podemos nosotros estar cerrando una situación, una etapa, y que no es así, ¿no? Son niñas que están, les queda mucho, son niñas que están luchando entre dejar de ser niñas y siendo adolescentes. Entonces, bueno, nada, hay mucho que hablar del tema. Como bien se ha dicho, de repente algún papá, alguna mamá que quisiera hablar de manera personal con Esteban, no sé si Esteban, te vamos a seguir molestando, más bien luego de repente podríamos, no sé si me permites compartir tu contacto. Sí, no hay problema. No hay problema, ¿Sí? ¿no? Ay, qué bueno, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, vamos a cerrar. Vamos a cerrar, yo me despido, les agradezco la paciencia, de verdad, gracias.